¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Les habla Aigo You Destroys en un video más para Football by Goji. Y a menos que vivas debajo de una roca, sabrás que la Federación Mexicana de Fútbol, así como 17 clubes, fueron sancionados recientemente por fin por el Pacto de Caballeros. ¿Quién los multó? Fue la Comisión Federal de Competencia Económica de México, y las multas ascienden a 17 millones de pesos mexicanos. También se habla de otra sanción que fue por el tope salarial a la Liga MX femenil. Eso lo podemos tocar en otro vídeo. Y el Pacto de Caballeros es pues una situación que yo desde hace mucho quería que se resolviera, porque se me hacía una total injusticia. Desde que era un niño yo lo veía y decía, oye, es que esto no tiene ningún sentido. Otras personas lo veían muy bien y pues prácticamente era un pacto así como de películas, como de matones, como de Hollywood, un pacto hollywoodense. Y de hecho un pacto de caballeros como tal proviene precisamente de estas situaciones. Un pacto de caballeros no es un pacto que sea mediante un contrato, no es un pacto que esté por escrito. De hecho, muchas sociedades ilegales utilizan este tipo de pactos de caballeros y se guían por este tipo de pactos de caballeros. ¿Qué es en sí un pacto de caballeros? Por si tú no lo sabes, ahorita mismo te lo voy a contestar. Un pacto de caballeros es aquel que se da mediante el honor de las personas que lo están tratando. Quiere decir que no hay ningún tipo de firma en el mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces los pactos de caballero son totalmente ilegales. Por ejemplo, en cuestiones del narcotráfico, cuando se hacen las alianzas, no se puede firmar un contrato porque el narcotráfico es ilegal. Entonces se hacen estos pactos de caballeros, es decir, tú me tienes que creer por el honor de mi palabra. Y ya dependiendo de tu reputación en los medios ilegales, pues será si te creen o no. Por eso en esos mundos es muy importante que tu palabra sea una palabra de cumplimiento. Y en este caso, como el pacto de caballeros iba en contra de las leyes de la FIFA, pues no había ningún papel que lo avalara. En sí, un pacto de caballeros en el fútbol mexicano, en este caso el pacto de caballeros del famoso fútbol mexicano, decía que ningún futbolista podía negociar con ningún otro club aunque su contrato ya hubiese terminado, a menos que tuviese autorización del club previo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que Perenganito está jugando en las Chivas, su contrato va a terminar y Perenganito dice, yo quiero que me pagues 5 millones de pesos más. Y las Chivas dicen, no te vamos a pagar absolutamente nada más. Ah, bueno, pues mi contrato termina, voy a negociar con los Tigres. Y entonces va Perenganito con los Tigres y les dice, oye, ¿me puedes contratar? Y a pesar de que el contrato ya se terminó y que desde 1995 está estipulado que cualquier futbolista que termine su contrato o incluso 6 meses antes de terminar su contrato está en la libertad de negociar con cualquier club que se le pegue la gana, los Tigres tenían que ir con las Chivas y decir, oye, Perenganito quiere jugar con nosotros, ¿tú le diste permiso de jugar con nosotros? Y las Chivas iban a decir, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Siempre y cuando tú, Tigres, a mí me des una lana, yo puedo dejar que negocies con él. Y así se manejó. Por muchos años así se manejó el repudiable y asqueroso pacto de caballeros. Tenemos por ejemplo el caso de Gerardo Torrado, un futbolista que ya se retiró hace poco, que tuvo una carrera en España de muchos años. Este Gerardo Torrado se fue de los Pumas y tuvo que seguir su carrera en España porque precisamente por el pacto de caballeros no podía regresar. ¿Por qué? Porque había terminado mal con los Pumas y después cuando regresó y me parece en 2005 que regresa después de que desde el 2000 se fue de México, estuvo en la segunda división con el Tenerife, estuvo también en segunda división con el Polideportivo Ejido, después en primera con el Sevilla y después con el Racing de Santander, regresa con el Cruz Azul y Cruz Azul tuvo que negociar con los Pumas a pesar de que hace
5 años desde la temporada 99-2000, Gerardo Torrado ya no formaba parte del club universitario, pero por este pacto de caballeros, que les repito, no había ningún contrato, era nada más apalabrado, así como en Club de Cuervos vieron toda esa corrupción, así era el pacto de caballeros. Y finalmente hace pocos años el pacto de caballeros finalmente es eliminado, y yo sospecho que porque ya se estaba dando cuenta la FIFA de toda la corruptelas que existían en el fútbol mexicano, y finalmente el pacto de caballeros es eliminado, pero bueno, los estragos ahí los dejó, ¿no? De hecho, en el año 2012 en España se hizo una sátira del pacto de caballeros llamando un auténtico pacto de bandoleros al mismo. Me parece que esta crítica se dio cuando sonó mucho el caso de Aarón Galindo, porque Aarón Galindo era un futbolista, ya se retiró, jugó en el Cruz Azul y después se fue a Europa, y cuando quiso regresar las Chivas lo querían contratar. Y cuando regresan los supervisores de Aarón Galindo de España, se dan cuenta de que a pesar de que la negociación debería de haber sido con tal cual, con sus representantes y el Club Guadalajara le dijo, oye, es que hay que pagarle al Cruz Azul. Y se quedaron impactados porque esto era totalmente en contra del reglamento de la FIFA. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Antonio de Nigris. No sé si recordarán que Antonio de Nigris ya falleció. Para que me entiendan, Antonio de Nigris se va del América al Villarreal en el año 2003 y 6 meses más tarde se va cedido al Polideportivo Ejido, y posteriormente en 2004 se tiene que ir a Colombia a jugar al Once Caldas porque ningún equipo le quería pagar al América, a pesar de que él venía de 2 equipos españoles después del América. Ya sería después hasta el 2005 que Puebla paga una parte al América, después los Pumas, y después ya Antonio de Nigris se va a jugar a Brasil, pasa por Turquía, después ya se va a Grecia y ya no puede volver a jugar en el fútbol mexicano porque nadie le quería pagar la suma a los Pumas. Esto obviamente hablaba de que el futbolista mexicano no tenía la capacidad de decidir sobre su futuro. Una situación totalmente aberrante, y pues que yo me alegro mucho de que los clubes hayan sido multados. Y bueno, pues ahí está la respuesta. Esta situación horrenda era el pacto de caballeros, y afortunadamente ya se acaba de multar. Desde hace un par de años ya supuestamente no existía este pacto de caballeros, y que bueno, de verdad yo estoy muy contento de que por fin se haya multado. Vale, cualquier duda, pregunta, comentario, dímelo aquí abajito y yo con gusto te voy a responder. Por mi parte sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.